Soledad era lo que en esa habitación se sentía, pues únicamente una persona en esa habitación yacía sentada tras un escritorio rodeado de lo que pilas de papel parecían acumularse. Papeles los cuales eran acompañados de un sonido que contra un objeto era estampado, dejando entrever cómo la atmósfera que esa blanca habitación poseía, la cual usualmente tranquilidad era lo que podía transmitir, había sido cambiado por una tensión que se sentía. Pues la expresión que aquella persona de rubio cabello tenía dejaba entrever la frustración que su rostro parecía demostrar a medida que golpeaba un sello en las hojas, el cual iba intercalando con las hojas que pasaban, dejando verse dos tipos de sellos uno de otro, que a gran velocidad se intercambiaban. ¿Has estado trabajando hasta muy tarde últimamente? Toma, te traje algo, ya que no has salido de aquí desde que regresaron. Habían sido aquellas dulces palabras dichas con tranquilidad y calidez a medida que la puerta era abierta para después ser lentamente cerrada. Viéndose como en sus manos traía una bandeja con lo que parecía ser un poco de agua, que si bien no la necesitaban era más una excusa para poder su conversación poder iniciarla. No debiste haberte molestado, no necesito agua y lamento haberte preocupado. Pero tengo mucho trabajo que hacer y no puedo descansar ahora. Había respondido él sin levantar la mirada, escuchando cómo aquella bandeja había sido puesta en una mesita que en el centro de aquella habitación se encontraba. No puedo evitar preocuparme. Además, normalmente me dejas hacer parte del trabajo para que tú puedas descansar y cambiamos turno. Pero últimamente, te niegas y pareces querer alejarte de mí, y cuando pareces desocuparte un poco y me acerco a ti, te alejas. ¿Acaso tú también me detestas? Te equivocas. Es solo que tengo otros asuntos que requieren mucho de mi tiempo y pues me es complicado. Michael, hermano. Pero yo también. Te he dicho que puedo solo. Además creo deberías distraerte un tiempo. Desde aquel incidente entre tú y él, no has bajado al mundo humano en tu descanso. ¿Y por qué lo haría? No puedo dejarte solo con todo esto, expresó ella, remarcando con una de sus manos aquella pila de papeles que en esa oficina tenían mientras lo decía, y que sin darse cuenta aquella persona al otro lado de aquel escritorio solo dejaba entrever una sonrisa, que nerviosa se llegaba a apreciar. Es irónico oír eso de tu parte ahora, tomando en cuenta que antes eso no te importaba y que hasta te escapabas para ir al mundo humano, dijo tranquilo y sereno, apoyando sus brazos sobre el escritorio mientras sonreía, una respuesta que éste dio que rápidamente nerviosa a la otra rubia había hecho verse, pues aquel llamativo color en sus mejillas se había mostrado, pues haber escuchado esa respuesta parecía por sorpresa haberla tomado. No me cambies el tema, Michael, estamos hablando de ti, además te dije que no quería seguir tocando el tema. Como quieras, pero aún así puedo ver a través de ti, y sé que tienes ganas de ir a ese lugar. No es cierto. Además sabes bien que lo último que quiero es verlo después de lo que me hizo, y después de lo que hice por él. Alegó en voz alta mientras pese a todo la compostura trataba de mantener, pero que en sus palabras, o mejor dicho en la forma de entonarlas, dejaba entrever que lo que decía no iba acorde con lo que sentía. Tranquila. De todas formas, dudo que siquiera te lo encuentres, ya que no existe más. Susurró ese sujeto regresando la mirada a su papeleo, pero que dicho susurro no fue lo suficientemente bajo como para evitar ser escuchado, pues si bien no lo había entendido del todo, sí logró escuchar que su hermano había mencionado algo, pero que no sabía bien a qué se refería. ¿Dijiste algo? No te escuché. No, nada, no dije nada. Solo que espero contar contigo en el futuro. Bueno, tampoco tengo nada más que hacer, pero ¿seguro que estás bien? Has estado raro desde que regresaste de aquella reunión, incluso me pediste que me fuera cuando regresaste con la señorita Irina y alcancé a escuchar como si ella estuviera gritándote algo. ¿Qué sucedió en esa reunión?, mencionó esa chica mostrando una expresión que ligera preocupación dejaba mostrar a medida que se acercaba al escritorio y uno de los asientos ocupaba, mirando como su hermano solamente había desviado la mirada. En realidad, digamos que las actitudes de Irina, y ya sabes quién.
No fueron las mejores y por eso tuve que suspenderla y por eso su enfado debido al poco profesionalismo. Es todo, dijo él en una respuesta tratando de que el tema fuese desviado, tratando de ocultar de forma leve los sucesos que en aquel lugar habían tenido presencia pues no sabía qué decir o cómo la noticia sería tomada por su hermana. Ya veo. Entonces eso pasó. Entonces supongo responde al porque últimamente no se ha presentado. Bueno, al menos no es nada grave, iré por algo de beber. Que este ya se enfrió, está bien hermanita, ten cuidado. Mejor tenlo tú, y sería mejor que te fueses a dormir. Yo tomaré tu lugar por la siguiente jornada. Por cierto. Oye hermano, ¿has estado en la biblioteca últimamente? Para nada, ni siquiera he salido de esta habitación los últimos días. ¿Por qué la pregunta? Nada en especial, solo que por alguna razón cuando voy a buscar un libro me doy con la sorpresa de que algunos libros no están en su lugar y algunos que deberían tener polvo están limpios o con marcas de que fueron usados recientemente. Es extraño. Bueno, entonces iré a revisar luego cuando vuelvas. Está bien, solo quería informarte, así que vuelvo pronto hermanito. Había sido lo último que aquella chica había mostrado, dándole la espalda a su hermano para tranquilamente irse de la habitación con una calma que disfrazaba de forma impecable lo que pensaba o sentía. Dando un suspiro, Mako no sabía ni qué decir pues no creía podía decirle con exactitud los sucesos que aquella noche aguardaban. Mientras que por los pasillos aquella chica de rubio cabello caminaba en silencio en un paso armónico, ella se encontraba viendo cómo ese largo pasillo que donde el color blanco predominaba de una forma que hacía que la poca luz que entraba de las ventanas iluminara de forma uniforme todo el espacio, dejando entrever una mirada que dejase entre sí verse como una desconformidad era dibujada en su rostro. ¿Así que crees que aún no entiendo lo que sucede? ¿Hasta cuándo seguirás viéndome como una niña, hermano? Sé que tratas de protegerme, pero ¿por qué no me dejas protegerte? ¿Por qué no confías en mí de la misma forma en la que confiaste en él al punto que hasta cambiaste las re? Eran los pensamientos que esa chica tenía, mirando a través de aquella ventana el brillo de la luna, la cual dejaba ver cómo esos ojos de celeste tonalidad brillaban como nunca, pero que cuando sus pensamientos estaban acabando, un sonido cerca de su ubicación había su atención llamado pues al volverse y ver en ese momento el lugar donde aquel sonido provenía, solo pudo ver un vacío pasillo el cual desconcertada le había dejado en otra ubicación. Escucha, ¿cuántas veces te he dicho que no puedes ir por ahí? Ahora no solo saben quién eres sino que también que te libere de tu confinamiento. No fue mi culpa, me gusta estirar las alas, además culpa a Balí, él me cuidaba, ¿no? Ni lo pienses en meterme, que yo te lo advertí, soquete. Además me engañaste con que querías estirar las alas en una carrera y me llevaste al Coliseo. ¿Coliseo? ¿Y se puede saber qué hacían ahí? Si se lo preguntas no te lo dirá, así que te lo diré yo. Verás, todo esto sucedió porque aquí mi compañero el Albión quería restregarle en cara a su rival rojo que se había liberado de su confinamiento. Había sido la respuesta que una persona de largo cabello de tonalidad plateada había expresado mientras sentado en una silla de madera se encontraba mirando cómo la expresión del chico de negro cabello cambiaba, pues por su reaccionar se denotaba que no estaba de acuerdo con la decisión tomada. Mientras que a la lejanía dos personas más veían la escena, siendo estas una chica de negro cabello y otro de cabello café quienes estaban al otro lado de la habitación observando a la distancia. Algo desconcertados pues a sus ojos la escena que esos tres tenían parecía la de un padre regañando a su hijo. ¿Cuánto crees que dure la discusión? A decir verdad, no me molestaría que durara más, ya que me gusta lo que veo. Fue el intercambio que esos dos tuvieron de forma espontánea, regresando la mirada al frente pues la persona de café cabello parecía haberse incomodado. Siceras. ¿Y cómo sabían que ahí encontrarían a Rojo? ¿Recuerdas cuando lo enviaste por provisiones porque es el único idiota que no tienen fichado a diferencia de nosotros y que podría caminar entre la multitud sin levantar sospechas? Jeb, recuerdo que le pedí unos químicos, ¿qué tiene? Pues a donde lo enviamos escuchó que las casas de demonios más importantes harían una fiesta de celebración como victoria porque te mataron.
Aunque claro, la asistencia era algo cuestionable ya que las muertes provocadas no sabían cómo resultaría. Y bueno, maestro, ¿qué harás ahora? ¿Qué quieres que haga, Albión? ¿Volverte a confinar? Te liberé hace unos días gracias a unas herramientas e información que obtuve de alguien como regalo que me dio los detalles para sacarte de ahí, aunque no pude romper la maldición del todo, ya que si bien logré forzarla necesito la autorización de alguien sanguíneo a quien la puso. Ejemplo, si yo confinara a uno de los dos que están atrás mía, la única forma de romper el sello por completo sería hacer que mis hijos lo rompieran. Entonces, ¿qué piensas hacerle? Ahora no se me ocurre nada porque no tengo mi equipo, además de que tampoco puedo alejarme mucho de aquí. Entonces, ¿eso significa que no sufriré un castigo de mi maestro? Por el momento no. Pero no vuelvas a hacer una locura, ahora no sabemos qué alboroto provocaste con tu llegada, aunque lo más probable es que después de la noticia empiecen a buscarte. Decía aquel chico de negro cabello mientras sus ojos se sobaba frustrado, pues no sabía qué más decir en la situación que se encontraban. Ante la mirada de un Valí que indiferente podía mostrarse y un Albión que aliviado por la noticia parecía del susto haberse librado. Bueno, entonces una vez solucionado el inconveniente procedo a retirar. No tan rápido, lagartija humanoide. Respondió ese mismo chico sujetando de la prenda de su ropa al dragón de blanco cabello, quien pensaba irse de forma inmediata queriendo aprovechar el momento de tranquilidad la cual no pudo lograr. Pero creí que podía irme. Claro que puedes. Pero antes, quiero que recuerdes que gracias a mí te liberaste del guantelete y aprendiste a controlar tus actividades motoras, y si quiero puedo volver a meterse a ese lugar del que te saqué y que Valí siga usándote, así que te quede bien claro lo siguiente. Si vuelves a desobedecerme no voy a salvarte el pellejo cuando lo arruines, como pasó hace 2 días cuando entraste a la habitación de Opis y por poco te hace billetera por entrar sin permiso. Dijo tomando del cuello de su camisa al albino, quien recordando lo ocurrido y él como estuvo a nada de ser disecado solo le hacían sentirse aterrorizado, pues el solo recordarlo hacía que su piel temblara. Pues lo último que quería era volver a tener ese problema, ya que si bien era un dragón, la diferencia de jerarquía entre él y Ouroboros era muy notable. Ya entendí, no tienes por qué recordármelo. Prometo que no haré imprudencias de nuevo. Respondió para luego ser soltado cayendo en el asiento que se encontraba para ver cómo esos ojos de negro color sobre él se posaron. Bien, entonces si ya acabaron con sus juegos. Me gustaría hablar en privado contigo un momento. Habían sido las palabras que a espaldas del peli negro se habían pronunciado, unas palabras entonadas con tranquilidad e inexpresividad, las cuales llamaron su atención, donde al voltear vería a la que momentos antes había mencionado. Señora, perdónenos si le molestamos con nuestros gritos. ¿Se le ofrece algo, señorita Opis? Habían sido aquellas palabras entonadas con rapidez y nervios por el sujeto de blanco cabello, quien se había postrado mostrando aquel respeto hacia la individua. Bueno, dejando de lado lo que sea que estuvieron haciendo. Sígueme, tengo algo importante que hablar contigo. Y tú también, ven aquí. Alegó ella dando una orden hacia el chico que frente a ella yacía, pero que cuando se estaba por marchar, por un breve momento se había detenido. Señalando en una dirección hacia uno de los presentes en una esquina, solo haciendo unas señales con la mano, la cual inmediatamente quien había sido llamado fue con ellos. Retirándose de la habitación en un andar que a los demás habían dejado. ¿Acaso me ignoró? Hasta la pregunta ofende, viejo. Sabes bien a que a Opis le das igual cuando no la haces enojar. Como sea. Mejor déjame entrar, tengo que hacer la rutina. Y en cuanto a ti, ¿cuánto tiempo piensas estar ahí observando? Deja a Bikov fuera de la pelea. Venga, date prisa y regresa a tu sitio. Manifestó Valí defendiendo a su compañero, quien solo estaba ahí sentado observando todo. Mientras que veía cómo Valí sacaba un guante de blanco color para ver cómo después de que dicho guante tocara la mano del chico de blanco cabello apreciar cómo éste se desvaneció ingresando en partículas al objeto reposante en el brazo. Mientras tanto. ¿Y bien? ¿A qué se debe que nos llamé? Sí. ¿A qué se debe que nos citará a los dos?
Habían mencionado ambas personas siguiendo a la chica frente a ella solo viendo cómo ingresaban a una habitación. La cosa es simple, como sabrás, tenemos un acuerdo. Tú me perteneces y gracias a tu actitud te he dado ciertas libertades. Pero ¿recuerdas el porqué? ¿Cómo olvidarlo? Apenas han pasado unos días. Bueno. Regresando al asunto, he decidido que avanzaremos la operación. Según me he informado, Gran Rojo aparecerá en algún momento, entonces necesito que estés listo para ese día. Bueno, a decir verdad, si pudiera preferiría ir ahora y acabar con esto de una vez. Pero si lo que me comentaste es que la grieta es extensa y que buscar algo así tratándose de Gran Rojo es como una aguja en un pajar. Pues necesito equipo y no poseo el necesario ahora mismo para la misión. Iba diciendo a medida que el mentón se había sujetado y veía a su alrededor lo que parecía una biblioteca privada y con varios indicios de notas. Sin mencionar el cómo a medida que él hablaba la chica de negro cabello solo caminaba de un lado a otro tomando algunas hojas como si buscara algo. ¿Pero de qué hablan? ¿Por qué no estoy entendiendo nada? ¿A qué se refieren ustedes dos? Expresó la otra mujer ahí presente algo desorientada por lo que ambos estaba diciendo, en una notable forma de hablar que decía lo poco o nada que conocía. Es una larga historia. Y no tenemos el tiempo. Entonces, ¿para qué me llamó? Eso mismo quiero saber, ¿qué quieres que hagamos? Dijeron ambos viendo cómo finalmente parecía haber encontrado lo que tanto buscaba. Bingo. Ejem. Regresando a lo otro, el asunto es que he estado analizando las cosas y me di cuenta que eres bastante capaz en varias cosas, pero aquí estás muy limitado. Por lo tanto he decidido concederle el permiso. Pues si te refieres a algo a lo que tengo en mente, pues entonces tengo el lugar en mente. Aunque no sé si me sienta listo. Habían sido sus palabras mientras el mentón se sujetaba analizando las alternativas que tenía buscando otra ruta en el poco tiempo que tenía. Mientras que Opie solo estaba organizando un poco sus cosas, aún la otra chica que ahí se encontraba no tenía ni la más mínima idea de lo que esos dos trataban, pero que si no había una razón para no decirle entonces por qué la llamó. Era la pregunta que por su cabeza rondó buscando una respuesta hasta que finalmente una suposición había llegado, pero antes de poderla mencionar o preguntar la respuesta se le había sido entregada. En otro lugar. El sonido de un líquido que caía era lo que sonaba, mientras el acompañante a la porcelana impactar se hacía presente mientras que con unos utensilios te parecía preparar una bebida. No hay nada mejor que una taza de café luego de una tarde haciendo limpieza exhaustiva. Toma. Este es para ti. Había manifestado una femenina voz en la habitación dejando el recipiente donde el dichoso líquido permanecía para dejarlo sobre esa mesa y después correr la taza que ahora llena de ese líquido yacía fue empujado hacia otra chica presente quien cuyo aspecto se miraba muy lamentable. Oye, deberías quitar esa cara. Añadió una vez más esa persona quien asiento tomó luego de la taza a esa chica haberle pasando a beber la que era de ella, pero que aún así sus ojos se habían posado sobre esa chica quien no había levantado la mirada. No deberías molestarte por alguien como yo. Además, ¿por qué me ayudas? Todos los días vienes y siempre es la misma charla. No más, tengo mis motivos. Entre ellos porque no tengo nada que hacer, así que vengo a visitarte. Y limpiar tu desorden. ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿Regañarme? Te equivocas. Solo trato de ayudarte, pareces muy demacrada, tu piel está pálida, más de lo normal, tu cabello poco arreglado, y siempre vistes ese suéter y por cómo hueles intuyo que no te has duchado. ¿Y cómo quieres que esté? Los últimos días han sido malos para mí, pierdo mis dos amigos, los veo morir, luego me peleo con mi jefe, me suspenden hasta que recupere la compostura y que hasta que no pase no puedo entrar al cielo. Y lo único que puedo hacer es recostarme a esperar a poder dormir de nuevo. Ya veo, y supongo que tampoco ayudó en el ámbito de que al yo hacerte las compras de la despensa te quito la posibilidad de salir a que te dé el sol. Igual ni saldría. Sigo teniendo ciertas características pese a todo, entre ellas que no necesito del todo ingerir alimentos, aunque no es igual a la de los ángeles puros debido a que soy mitad humana al ser. Aunque es deprimente estar aquí sola,
ya que todo me recuerda a ellos al ser esta su casa. Y solo me recuerda a diario lo inútil que fui. Y supongo es agradable en cierta medida el que me visites para sacarme de este agujero. Y hacer que me olvide de mi miseria aunque sea unos minutos. Fue comentando usando un tono muy deprimente en su forma de hablar, pues pese que finalmente la cara de la mesa había despegado para la taza de café beberse, aún seguía sin ver a la cara a la otra chica. Como sea. Mira, lamento todo lo que te está pasando, pero ¿en serio crees que ahogándote en la oscuridad vas a sentirte mejor? Preguntó Elizabeth con un tono de seriedad en sus palabras mientras dejaba su taza de café sobre la mesa afilando la mirada que le estaba dirigiendo a Irina, quien no parecía querer hacer lo mismo. No sales, no tratas de redimirte y únicamente te encierras aquí y esperas a que todo se resuelva. Discúlpame, pero vaya pérdida de tiempo. Pasar tus días así, mira. No eres la única que pasa por esto. En todo el mundo hay casos similares o peores y ellos tratan de salir adelante. La vida es corta, es efímera como la fogata en una tormenta tropical. En cualquier momento la llama de nuestras vidas se esfuma. Puede que tengas razón, pero, en realidad, hay algo que me carcome por dentro, ni siquiera yo sé qué es, simplemente siento que ahí está. Y hasta que no sepa qué sea y cómo sacármelo de encima, creo que no estaré dispuesta a dar el primer paso. Respondió Irina, quien ligeramente sonreía mientras, tratando de disfrazar su estado emocional, miraba el reflejo que aquel líquido le permitía ver, notando cómo esa sonrisa en su rostro se había dibujado. Llevando una de sus manos a una parte de su pecho, apretando con fuerza la suave tela que sobre su cuerpo se encontraba. Ejerciendo gran fuerza en ese punto, demostrando que había algo que guardado tenía pero que ella no sabía ni siquiera qué era. Bueno, ya sabrás tú. Alegó la otra chica poniéndose de pie, tomando su chaqueta. Esta se estaba preparando a marchar ante la mirada de una Irina quien solo seguía escuchando. ¿Entonces ya te vas? Sí, ya se hace tarde y tengo que ir a mi departamento. Por cierto, te aconsejo que busques la respuesta lo antes posible porque pronto tendré que regresar a cursar mi último año de academia en este lugar. Por lo que no estaré disponible demasiado para ayudarte, entonces queda en tus manos. Yo que tú buscaba que se trata esa inquietud y la arrancaba de raíz, tú también tienes que asistir, así que date prisa. Puede que tal vez ya no vuelvas a ver a nuestros amigos, pero tampoco amargues tu vida en algo que no tuviste que ver. Mencionó la chica de azul cabello, acabando de arreglarse para irse sin antes con una de sus manos acariciar el cabello de Irina una última vez antes de dejarla, solo escuchando como uno de los bancos había hecho un sonido. Un sonido el cual, seguido de una sensación, había sido pues por sorpresa le había tomado, dado a que a sus espaldas y alrededor de su cintura los brazos de aquella chica de naranja cabello le envolvían. Sintiendo como con fuerza le abrazaban y una ligera humedad en su blusa se colaba, volteando su mirada ahí la veía aferrarse hacia ella como si no quisiera dejarla ir. Pero que entre todo ese sollozar unas palabras ella había logrado descifrar, unas palabras que por el llanto no se percibían del todo, pero la interpretación que tenía le habían ayudado a descifrarlas. Muchas gracias por siempre apoyarme y cuidarme, maestra Elizabeth. Gracias por mucho y perdón por tan poco, maestra. Habían sido esas palabras entre los sollozos que Irina había manifestado, solo correspondiendo al abrazo. Elizabeth solo acarició su cabeza tratando de tranquilizarla. Así continuó hasta que algunas horas habían pasado, y entre esa oscuridad ahí una vez más ella se encontraba, con una mirada que fija en el techo de la habitación se fijaba, pues no paraba de pensar en qué hacer para esa sensación evitar tener. Bajando su mirada veía la amplitud que esa vacía habitación poseía y cuya única iluminación provenía de la ventana que dejaba colarse los rayos lunares. Girándose sobre la cama hacia la mesita junto a ella puso su mirada, encontrando aquel libro que días antes había leído. Ojalá pudieras ayudarme con mis problemas, tú pasaste por lo mismo. Ojalá poder conocerte. Fue el pensamiento que había tenido al momento de ver ese diario, el cual por consiguiente abrazado Irina solo se sentó sobre la cama, abrazando el libro. Así esta quería respuestas al por qué sucedía todo. Pasando así las horas, finalmente ella dormida había conseguido, abrazando con fuerza ese diario, ella parecía negarse a soltarlo. Comenzando a susurrar unas cosas que inentendibles eran o parecían,
un sonido la haría despertarse. De forma rápida ella lo había conseguido, pues exaltada se despertó sentándose sobre la cama. Solo miraba a los alrededores que había sido lo que aquel ruido había producido. Pero que cuando estaba por volverse a dormir, pues suponía había sido su imaginación, una vez más otro sonido similar había sido ejecutado, un ruido que ahora ella no podía dejar pasar. Decidía ir a ver con el libro en manos y con la ropa para dormir puesta y que parecía quedarle grande. Aún así fue. Decida a saber quién era el que había entrado a la casa, ella hacia la puerta se acercó. Tomando así la perilla de forma tranquila, respiró, pues solo iría a ver y nada más, luego volvería a la cama. O al menos, eso era lo que ella quería. Pero nunca imaginó que a medida que las escaleras del segundo piso bajaba, algo que en Sokla Dexia